Descubierto, el increíble momento en que un dulce transformó la vida de un niño y un millonario. El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo, mientras los aromas de la cocina de Rosa se entrelazaban con el sudor y la rutina del día. Miguel, con apenas 11 años, empujaba su carrito de dulces, insignia de sus sueños de grandeza. Su corazón latía fuerte en un mundo donde la escasez era un compañero constante. Sin embargo, cada dulce que vendía tenía una historia, las enseñanzas de su abuela, el esfuerzo de su madre, quien desde la mañana hasta la noche luchaba por un futuro mejor. La amargura del desánimo deslizaba sus sombras, pero el brillo en los ojos de Miguel reflejaba la chispa de su ambición. Quería ser chef, no solo un fabricante de dulces. Al observar a la gente pasar, Miguel sentía una mezcla de melancolía y esperanza. Algunos con sonrisas forzadas, otros con miradas vacías, evocados por días que parecían interminables. Justo cuando pensaba en la carga que tenía sobre sus pequeños hombros, un destello de metal reluciente cortó su rutina. Un automóvil de lujo se detuvo y, como un desfile de sueños y egoísmo, Fernando, el millonario buscador de talentos gastronómicos, emergió del vehículo. Miguel, con su carrito raído, se sintió como un extraño en un mundo brillante. El momento fue efímero, casi irreal. Fernando se acercó, tomó uno de los dulces que Miguel había preparado con tanto amor, y lo llevó a sus labios. El sabor lo transportó a un rincón de su infancia, recordando sus raíces, su abuela. La sonrisa del hombre se ensanchó mientras sus ojos se iluminaban con ideas que resonaban. Este dulce, dijo, podría ser la clave para un concepto que hará vibrar a la alta sociedad. Miguel sintió el aire hacerse espeso. ¿Era posible? Él, el niño del pueblo, con su carrito de dulces, estaba ante una oportunidad que podría cambiar su vida. La oferta era como un imán, un espacio en el restaurante de Fernando. Pero mientras la emoción brotaba, una sombra oscura se cernía sobre su corazón. Con cada instante que pasaba, su mente se debatía entre el deseo de trepar altos peldaños y la lealtad hacia su madre, cuya imagen ocupaba todo su pensamiento. Rosa, con su cansancio acumulado y enseñanzas de perseverancia, era el eco en su mente. Nunca olvides de dónde vienes, hijo, resonaba su voz. La idea de abandonar a su comunidad, esos amigos que siempre tenían un yeso de solidaridad en sus vidas, lo atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó. Mientras su corazón gritaba adelante, sus pensamientos se enredaban en el fracaso y el desarraigo. El dilema lo afligía, no solo se trataba de él, de su sueño imposible de volar alto. Era confrontar la miseria y la traición a sus raíces. La angustia se filtraba por sus venas, y una llamada inesperada de un amigo en apuros desató la tormenta en su interior. Las dudas se multiplicaban, transformándose en un torrente abrumador. Miguel, en la plaza, atrapado por sus pensamientos, se dio cuenta de que el dulce que había creado no solo podía ser un pasaporte hacia una vida más prominente, sino también un puente hacia su comunidad, un camino hacia la justicia y el cambio. La inseguridad lo consumía. ¿Podría convertir esos sabores en algo más grande que un simple éxito personal? La decisión que tenía que tomar se aferraba a su pecho como un grillete, y el sol naciente iluminaba su batalla interna, el camino hacia el futuro o la devoción. Hacia aquellos que lo habían visto crecer. Las horas avanzaban, y la brisa cálida solo intensificaba su conflicto. La respuesta lo estaba desbordando, mientras su futuro pendía de un hilo, y el dulce que lo había llevado hasta aquí podría ser el inicio de algo mucho más profundo. La tarde caía con un cielo desvanecido, y Miguel, todavía inmerso en sus pensamientos, decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara. La vida le había enseñado que los momentos decisivos eran raros, y este, sin duda, era uno de ellos.
Con cada paso hacia su casa, la idea de renunciar a su oportunidad digería su estómago, un constante recordatorio de lo que podría llegar a ser, pero que a su vez implicaba un sacrificio. Al llegar, el ruido de la cocina era especialmente fuerte. Rosa, su madre, cocinaba con un fervor habitual, pero hoy su rostro mostraba un cansancio que Miguel no había notado antes. Lo que se evidenciaba en los brazos de su madre eran las huellas del trabajo arduo, del esfuerzo incansable, y de una lucha cotidiana por mantener la esperanza viva. Mientras la escuchaba, nuevas ideas comenzaron a brotar en su mente. ¿Y si yo también lucho, pero de otra manera?, pensó, y el concepto le pareció tan electrizante como los dulces que vendía. Si quería ser un chef, debía encontrar la forma de usar su talento más allá de un carrito en la plaza. Su dulce podía ser el inicio de una revolución personal, un símbolo de su potencial, no solo para él, sino para su madre y su comunidad. Con la presión de la decisión inminente aún latente, Miguel se sentó en una esquina del pequeño salón y comenzó a trazar un plan. Tomó un cuaderno de notas que había encontrado en la vieja mesa y, con un lápiz gastado, empezó a escribir todo lo que podía ofrecer en el posible espacio del restaurante. Ideas sobre nuevas combinaciones de sabores, platillos inspirados en su infancia, y formas de presentar sus creaciones. Cada trazo era una promesa a sí mismo, un compromiso de que no dejaría atrás sus raíces aunque diera el salto. Sin embargo, el temor lo seguía. La pregunta incesante de si fuera capaz de cumplir con las expectativas se erguía como un castillo en su mente, y por un momento todo pareció tambalear. Miguel cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el enfoque en lo que amaba lo calmara. Solo hazlo de nuevo. Dale un nuevo sabor a tus sueños, decía en silencio. A medida que la noche caía, la sombra del compromiso se cernía Afrodita sobre él. Decidió que no podía permitir que esa oportunidad lo intimidara, debía ser el primero en creer en su propio potencial. La ambición se corrió por sus venas como una inyección de adrenalina que lo llevaba a preguntarse cómo podría llevar su dulce a las mesas de los más prestigiosos. Sabiendo que podría haber un significado más profundo en su éxito, Miguel levantó la mirada hacia la ventana. Era hora de que su vida cambiara, pero sin olvidar quiénes eran las raíces que lo sostenían. Si lo hacía bien, podría no solo reivindicar su sueño, sino también traer una chispa de alegría a aquellos que lo rodeaban. Comenzó a vislumbrar un futuro en el que sus dulces serían un nexo entre su historia y la de los que amaba. Al descubrir esa conexión, comprendió que su valor no solo radicaba en su talento, sino en su vulnerabilidad emocional. Con su mente clara y el cuaderno lleno de ideas, Miguel se sintió listo para hablar con Fernando. Pero justo cuando estaba a punto de tomar su decisión, un interruptor se encendió en su cabeza. Aquel dulce podía traer éxito, pero también significaba que debía enfrentar a la alta sociedad, un mundo que no conocía. ¿Estaba preparado para ser juzgado? La incertidumbre lo invadió nuevamente, el siguiente paso era crucial. Y mientras la noche avanzaba y el silencio le daba espacio para contemplar su futuro, Miguel comprendió que no había vuelta atrás. Para alcanzar su sueño, tendría que arriesgarlo todo. La presión se intensificaba, y la voz de Rosa resonaba en su mente. ¿Cuánto valdrá realmente el precio de tu ambición? La pregunta era inquietante, pero la respuesta podría estar más cerca de lo que pensaba. Con un sabor metálico de desafío en la boca, la decisión se antojaba inevitable. Tendría que explorarlo, o perdería la oportunidad de descubrir no solo su verdadera capacidad, sino lo que realmente significaba para él la idea de éxito. Despertar esa mañana no fue sencillo para Miguel. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando las anotaciones en su cuaderno y la promesa de un nuevo día. Sin embargo, el miedo a enfrentar la realidad del plan que había bosquejado la noche anterior se adueñaba de su mente. Tomó su desayuno en silencio, ladeando la vista hacia su madre, que aún alistaba los ingredientes para un nuevo postre. La rutina parecía no cambiar, pero él sabía que lo hacía, al menos para él. Había tomado una decisión, e inyección de adrenalina palpitaba en su pecho. Miguel sintió que la pasión por la cocina había comenzado a despertarse como nunca antes. Este sentimiento revigorizante lo llevó a mirar de nuevo su cuaderno. Lo hojeó una y otra vez, sus ojos escudriñando las combinaciones de sabores que había imaginado.
Desde la idea de fusionar chocolate amargo con un toque de canela, un recolectado eco de su infancia, hasta la creación de un dulce que contara la historia de sus raíces. Eran más que platillos, cada uno de ellos representaba un pedazo de su vida y de los sacrificios de su madre. Sin embargo, el eco de la duda no desaparecía. Cerró los ojos y recordó la expresión de Rosa al hablar sobre sus sueños, una combinación de esperanza y resignación. No quería repetir ese ciclo. Su ambición se sintió renovada. Para romper ese molde, debía avanzar, no solo en su sueño, sino en el conocimiento de lo que involucraba realmente ser un chef reconocido. Decidido, tomó su cuaderno, se vistió con un atuendo que lo hiciera sentir más seguro y salió hacia el pequeño mercado que había solido visitar con su madre. El bullicio de las voces y el olor a especias lo envolvieron, y por un momento las dudas se desvanecieron. Este era el primer paso hacia su transformación. Al llegar, comenzó a hablar con los vendedores, buscando ingredientes frescos y aprendiendo sobre sus orígenes. A cada paso, se sentía más conectado a su misión. Su forma de ver el comercio y la gastronomía empezaba a cambiar. No era solo un intercambio de bienes, sino una danza cultural y emocional que envolvía a todos los que participaban. Se sintió como una parte integral del proceso. Después de hacer sus compras, Miguel se detuvo un instante frente a un puesto que ofrecía copias de revistas gastronómicas. En la portada, un chef famoso sonreía, su pelo desordenado y sus ojos brillantes, mostrando la satisfacción del éxito. La imagen lo cautivó y lo llevó a preguntarse cómo sería trabajar a su lado un día. ¿Podía realmente llegar hasta allí? Al regresar a casa, Miguel sintió una mezcla de emoción y terror. Había comenzado a entender que cada gente exitosa había enfrentado sus propios temores y había decidido dejar atrás lo conocido. Fue en ese instante que un nuevo pensamiento lo sacudió: no puedo permitirme ser mi propio obstáculo. Debía reescribir su narrativa. Se sentó en su mesa de cocina y con un lápiz afilado, comenzó a hacer una lista de aspectos que quería aprender: técnicas culinarias avanzadas, presentación de platillos y, lo más importante, cómo manejar los nervios en situaciones críticas. Cada ítem era un paso hacia su objetivo, cada uno una herramienta que lo equiparía para enfrentar ese mundo desconocido. Sin embargo, el tiempo se le escapaba. La fecha de su encuentro con Fernando se aproximaba, y Miguel debía preparar un pequeño boceto para presentar su idea, un momento que podía definir su futuro. ¿Estaba realmente preparado para ello? La posibilidad de ser juzgado por su trabajo lo asaltaba, lo mantenía despierto por las noches. Definitivamente, existía un abismo entre su realidad actual y el sueño que quería alcanzar. En ese vaivén entre la esperanza y el miedo, el pincel de la autocompasión quería dibujar una historia de excusas. Pero Miguel sabía que, al dejarse llevar por esas emociones, perdería la oportunidad de conocer su verdadero potencial. La ansiedad crecía en su interior. La noche comenzaba a caer y con ella la sensación de urgencia. La decisión que se perfilaba ante él era inminente. La verdad se revelaba lentamente, apenas estaba sentando las bases de su nueva vida, y ya estaba comenzando a comprender que el verdadero viaje no era solo hacia el reconocimiento, sino hacia el descubrimiento de quién era él realmente. Mientras la oscuridad envolvía la habitación, un pensamiento lo iluminó: ¿y si este pequeño dulce pudiese ser la puerta hacia ese mundo que parece tan distante? Entendió que era un acto que requería no solo habilidad, sino valentía y autenticidad. Era el momento de dar el siguiente paso y, a la vez, afrontar el mayor desafío de su vida. ¿Tendría el coraje suficiente para mostrar quién era realmente y lo que podría crear? El día siguiente amaneció con un aire de determinación. Miguel se despertó con la imagen del chef en la revista aún fresca en su mente. No había más tiempo para las inseguridades, debía actuar. El primer paso en su camino hacia el reconocido chef que anhelaba ser comenzaba esa mañana, con un único dulce que se convertiría en su carta de presentación. Con cada movimiento en la cocina, sentía como la adrenalina surcaba su cuerpo. Con ingredientes frescos a su disposición, comenzó a experimentar de nuevo, seleccionando cuidadosamente cada componente. Decidió crear un postre que combinara texturas y sabores, que no solo fuera atractivo a la vista sino que hablara de su historia.
Cada elección de sabor era un pequeño gesto de resistencia contra sus propios miedos. Mientras batía las claras de los huevos, se sumergía en recuerdos de su infancia, de las primeras galletas que había hecho con su madre. Recordó el amor con que ella elaboraba cada uno de sus platillos, y esa conexión lo impulsó a replantear el significado de sus elecciones. No estaba solo creando un dulce, estaba tejiendo un hilo entre su pasado y su futuro. Sin embargo, a medida que los ingredientes se fusionaban en el tazón, la voz crítica en su interior comenzaba a resonar nuevamente. ¿Y si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué pasará si no le gusta a Fernando? Esas dudas se arrastraban en su mente como sombras. Miguel tomó una profunda respiración, decidido a no dejar que ese miedo lo controlase. No puedo pensar así, no puedo dejar que mis inseguridades arruinen esto, se repitió como un mantra. Con cada técnica que empleaba, se sentía más en control. La repostería, que alguna vez fue solo un pasatiempo, se estaba transformando en su refugio. Finalmente, al salir del horno, el aroma a chocolate y canela llenaba la cocina. Era un olor cálido, familiar, uno que evocaba la bondad y la esperanza. En ese instante, Miguel supo que había alcanzado un nuevo nivel en su proceso creativo. Había elaborado un dulce que no solo representaba sus raíces, sino su deseo de ir más allá. Decidido a presentárselo a Fernando, se sintió antes una mezcla de orgullo y miedo. Pero esta vez, la confianza había comenzado a tomar forma. Creía en su trabajo, en su esencia. Era la primera vez en mucho tiempo que podía mirar su esfuerzo sin la sombra de la autocompasión. Sin embargo, el momento de verdad se dibujaba en el horizonte, y pronto tendría que someterse al juicio del chef. El reloj seguía avanzando, y Miguel se percató de que necesitaba preparar su boceto, describiendo no solo el dulce, sino también su historia personal y el significado detrás de su creación. Con cada página escrita, la carga emocional de su historia se impregnaba en su propuesta. Este dulce no era solo un plato, era un viaje, una superación de obstáculos y conflictos que lo habían acompañado. Al terminar, miró su trabajo con aprecio. Había ido más allá de las recetas, había puesto su corazón y su verdad en el papel. No sabía si eso bastaría para impresionar a Fernando, pero estaba dispuesto a presentarse auténtico, sin máscaras. Al salir de su habitación, sintió en su interior una batalla constante. La esperanza y la ansiedad estaban en un delicado equilibrio. Más que la expectativa de ser aceptado, la urgencia de mostrarse al mundo tal como era lo llevó a abrir la puerta de casa. El camino hacia la cita era corto, pero cada paso resonaba en su cabeza como una declaración de intenciones. El rostro de Fernando, con su aire de autoridad y éxito, se dibujaba en su mente, y el contraste con su propia inseguridad lo mantenía alerta. ¿Realmente estaba listo para enfrentar a alguien que había logrado lo que él solo soñaba? Cuando llegó al destino, Miguel se detuvo un instante. Su respiración se aceleró mientras repasaba su presentación mentalmente. Con el dulce en una caja a su lado, y su propuesta en la otra, un pensamiento se atisbó en su conciencia: este es el momento que cambiará mi vida, para bien o para mal. La puerta se abriría a un escenario donde su futuro se decidiría en cuestión de minutos. La timidez lo invadió, pero al mismo tiempo tenía una certeza profunda: había llegado el momento de enfrentar su propia sombra, y de descubrir si el dulce que había creado podía abrir más que una simple puerta. Mientras tocaba el timbre, una nueva oleada de determinación lo embargó. ¿Sería aquel el comienzo de su verdadera carrera como chef o una amarga lección sobre la vulnerabilidad? El timbre sonó como un golpe de tambor en un ambiente cargado de incertidumbres. Miguel sintió cómo su corazón latía desbocado, pero justo cuando la puerta se abrió, una calma inusual lo envolvió. Fernando, el chef famoso, lo recibía con una mirada analítica que podía arrebatarle el aliento o, tal vez, invitarlo a respirar. «Hola, Miguel». «Bienvenido», dijo Fernando, extendiendo una mano que parecía pesar más que todo el camino que había recorrido hasta allí. La voz del chef, firme y clara, disipó momentáneamente las dudas de Miguel, invitándolo a pasar. La cocina, un espacio vibrante de actividad y aromas, cobró vida al instante. Cada rincón estaba configurado para la perfección, un testamento a la dedicación y a la pasión por la cocina. Al entrar, cada uno de los ojos que ocupaban el espacio se volvieron hacia él, y Miguel sintió el peso de sus propias expectativas.
Era el momento decisivo. ¿Qué traes para nosotros?, preguntó Fernando, señalando la delicada caja que Miguel llevaba en sus manos. La pregunta, sencilla pero cargada de significado, lo ancló de vuelta a la realidad. Respirando hondo, Miguel abrió la caja, dejando escapar el dulce que había creado con tanto amor. Se trataba de un parfait de chocolate, con capas de mousse y un crujiente de canela, decorado con un toque de caramelo salado. Mientras Fernando lo miraba con atención, Miguel sintió el sudor en su frente. Sería suficiente. Mientras el chef examinaba el dulce, la mente de Miguel se llenaba de reflexiones. Aquello no era solo un postre, era una representación de su vida, de sus luchas internas, un viaje desde los miedos hasta la confianza. El chocolate y la canela forman una combinación que evoca mi infancia, comenzó a explicar Miguel, con una voz que, aunque temblorosa, no carecía de sinceridad. Hice este postre pensando en los momentos que pasé en la cocina con mi madre. Quería que, al probarlo, reconocieras una historia. Fernando escuchaba en silencio, su expresión inmutable mientras cada palabra resonaba en el aire. Miguel, sintiendo una chispa de libertad en su corazón, continuó. Reflejó sobre sus inseguridades, su deseo de ser visto y aceptado no solo como un cocinero, sino como una persona que había elegido levantarse después de cada caída. Al terminar su exposición, el silencio se hizo palpable. Miguel observó cómo Fernando tomaba la primera cucharada del parfait. Cada segundo parecía un susurro, el tiempo se estiraba. ¿Había logrado transmitir su mensaje? Finalmente, el chef cerró los ojos al probar el dulce. Miguel no podía contener su inquietud, su mente rebuscaba cada pequeño detalle, cada movimiento de su compañero. ¿Qué sentiría? La agonía de la espera casi lo abrumaba. Es diferente, dijo Fernando, abriendo los ojos y mirándolo con un leve destello de sorpresa. Hay una historia detrás de esto, algo genuino. Pero las palabras que seguían flotaban en la habitación como una tormenta esperando a desatarse. No es solo sobre el sabor. En el mundo de la gastronomía, la técnica es esencial. Debes trabajar en tus habilidades. Es bueno, pero no es suficiente para presentarte en un entorno competitivo. El golpe fue duro y directo. Miguel sintió una punzada de desánimo, el eco de una crítica que resonaba más allá de la cocina. Pero, en esa fracción de segundo, algo hizo clic dentro de él. No iba a permitir que la voz del rechazo ocupase el espacio que había ganado con su valentía. Entiendo, Fernando, y aprecio tus comentarios, respondió Miguel, con una determinación renovada en su tono. Planeo superar cada obstáculo, aprender cada técnica. Esta no es solo una prueba, es mi ruta hacia el éxito. Fernando asintió, su mirada ahora más aguda, como si buscara una chispa en Miguel que aún no había encendido del todo. Eso se oye interesante. ¿Estás dispuesto a trabajar duro para demostrarlo? Al escuchar la pregunta, Miguel sintió el latido de un nuevo propósito. ¿Podría convertirse en aprendiz de alguien que ya había hecho su camino? La idea de cambiar el curso de su vida parecía más vibrante que nunca. Con una mezcla de temor y excitación, Miguel asintió lentamente. Su camino apenas comenzaba, y esa conversación podría ser la clave a las siguientes puertas que necesitaba atravesar. Sin embargo, estaba claro, lo que venía no sería fácil. Fernando sonrió, con un brillo de astucia en sus ojos. Bien, entonces. Empecemos a trabajar. Pero ten cuidado, porque en esta cocina no hay lugar para los débiles. Mientras una nueva etapa se avecinaba, Miguel supo que había tomado una decisión monumental. Era el momento de abrazar sus desafíos y escalar cada montaña en su camino. Pero mientras se preparaba para el viaje, la incertidumbre bailaba en su interior. ¿Qué prueba le esperaba esta vez? La mañana siguiente, Miguel despertó más temprano de lo habitual. Una mezcla de ansiedad y determinación brotaba en sus venas, sacudiendo el letargo de sus noches pasadas. Se encontraba ante un nuevo horizonte, uno que no solo se trataba de aprender a cocinar, sino de transformarse en alguien a quien se pudiera respetar en un entorno crucial y altamente competitivo. La cocina de Fernando era un mundo en sí mismo, donde cada utensilio parecía tener un propósito claro, y cada ingrediente estaba en su lugar.
Miguel llegó con una libreta en la mano, dispuesto a tomar nota de cada enseñanza que el chef pudiera ofrecer. Pero lo que no anticipaba era que sería su propia tenacidad la que lo llevaría más allá de los límites que hasta ahora había conocido. Fernando lo recibió con una seriedad que lo hizo sentir pequeño, casi vulnerable. Hoy, Miguel, vamos a hacer un soufflé. El chef era directo, como un rayo de luz que iluminaba la oscuridad. Pero antes, quiero que me expliques qué significan los sabores para ti. Aquel desafío lo tomó desprevenido. Miguel no se refería a la combinación de ingredientes, se trataba de reconocer esa alquimia que emergía de su alma. En ese instante, las palabras de aquel chef emblemático lo llevaron a un rincón de sí mismo que había sido ignoto hasta aquel momento. Los sabores son emociones, comenzó a explicar, su voz temblando ligeramente. Al igual que el chocolatín de ayer, cada mezcla cuenta una historia, al igual que tú y yo ahora. El gesto de Fernando cambió, una leve sonrisa asomó en su rostro. Sin embargo, la relación entre ellos estaba establecida por un frágil hilo, cada palabra de Miguel tendría que estar sustentada por sus acciones. Así, comenzaron a trabajar. Miguel se enfrascó en la receta, sumergiéndose en los detalles. Tomó la batidora, las yemas de huevo y la clara, comprobando que cada paso estuviese magistralmente ejecutado. El soufflé en ascenso se convirtió en una metáfora de su propia vida. Si lograba elevar el dulce al mismo nivel en que su ambición lo guiaba, quizás encontraría su lugar en el mundo. Fernando observaba, sus ojos como un par de faros iluminando la oscuridad de la incertidumbre que acechaba a Miguel. En ese sentido, la crítica del chef se convirtió en un impulso, un mantra mental. Esta no es solo una prueba, es una oportunidad. Durante cada vuelta de batido y cada pizca de sal, Miguel se reafirmaba y subía su confianza. Sin embargo, en un momento crucial, las cosas tomaron un giro inesperado. Al abrir el horno, el soufflé no se alzó como Miguel había imaginado. En su lugar, se presentó como una masa aplastada, un recordatorio doloroso de sus limitaciones actuales. Su corazón se hundió, la desilusión cortante era casi física. ¿Era este el tipo de error que lo conduciría a la derrota? No te desanimes, le dijo Fernando, su tono más suave en contraste con la dureza de antes. Un chef no se define por un soufflé caído, sino por su capacidad de levantarse. Aprende de esto. Miguel sintió cómo comenzaba a brotar en él una energía renovada. Era verdad, cada error era una oportunidad disfrazada. Aquel fracaso momentáneo lo impulsó a cuestionar qué debía cambiar y qué estaba dispuesto a hacer para no experimentar la misma caída en el futuro. En su mente, creció la noción de que el éxito no era el destino, sino el viaje que incluía cada prueba. La intensidad de la experiencia lo empujó a un nuevo compromiso, a un punto donde la verdadera transformación comenzaba a estar al alcance de su mano. Tenía la certeza de que más allá del soufflé, existía una fuerza que lo guiaba. Fue entonces cuando la idea de la competencia en la que soñaba participar resurgió en su mente. Pero un nuevo reto se avecinaba en la distancia, un desafío que podría definirlo de una vez por todas. ¿Qué pasaría si en su búsqueda por la perfección se presentaba ante Fernando con un plato completamente conceptualizado, un manjar que contara su historia sin necesidad de palabras? Mientras estos pensamientos revoloteaban en su mente, algo aún más inquietante brotó en él. Aunque su viaje apenas comenzaba, también venía acompañado de la creciente certeza de que el camino estaba lleno de sorpresas. ¿Sería capaz de encontrar su estilo único y destacar en el fermento de la competencia? Una sonrisa parecía florecer en su rostro, y entre la lucha y el doy, un impulso ardiente comenzó a manifestarse con mayor claridad. Miguel sentía ya que no era solo un postre lo que estaba en juego, sino también su identidad misma como cocinero y hombre. ¿Estaba preparado para llevar la historia de su vida a la altura de la expectativa que ahora pesaba sobre sus hombros? La cocina del chef Fernando no solo se había convertido en un aula, sino en un campo de batalla personal. Estaba listando los desafíos que le esperaban, y en su interior, sabía que no podía retroceder sin haber probado cada frontera. Con la decisión apoderándose de él, Miguel levantó su vista, vislumbrando un futuro brillante entre las nubes de incertidumbre. La vida le había dado una paleta para crear, y no podía esperar a pintar con ella. ¿Estaba listo para el siguiente giro en este viaje? Miguel entró en la cocina con una energía renovada.
La experiencia previa le había dejado la inquietante sensación de que su camino no solo dependía de la habilidad técnica, sino de la conexión profunda que pudiera establecer con los ingredientes y su propia narrativa. Su mente estaba ahora ocupada con nuevas ideas, no solo quería aprender a cocinar, quería contar su historia a través de cada plato. Fernando, con su mirada aguda, notó ese cambio en Miguel y lo retó aún más. Hoy es el día en el que tendrás que demostrar lo que has aprendido. Vas a conceptualizar un plato que represente una de tus emociones más profundas. No quiero que consideres solo el paladar, quiero que sientas cada ingrediente. Tienes una hora. Miguel sintió el peso del reto sobre sus hombros. La palabra emociones resonaba en su mente y comenzó a vacilar. ¿Qué podían aportar los ingredientes sobre su historia? Cerrando los ojos, recordó momentos de su niñez, la calidez de su hogar, las comidas familiares, el aroma de las especias que traía su madre del mercado. Esa era su historia, una que quería plasmar en su creación. Sin embargo, el tiempo parecía derraparse. Cada segundo que pasaba aumentaba su inquietud. Nació en él un fuego interno, una necesidad de exponer su vulnerabilidad. A medida que se aventuraba por la cocina, llenaba su mente con distintos sabores, buscando la manera de unirlos no solo para satisfacer el paladar, sino para contar su vida. Fue entonces cuando, armado con los ingredientes que había seleccionado, comenzó a ensamblar su creación. Tomó un poco de pimiento rojo, representando las risas alegres que resonaban en festividades. Luego un toque de comino, reflejando la calidez de su hogar. En su mente, cada elemento se transformaba en una pieza del rompecabezas emocional que anhelaba compartir. Mientras seguía trabajando, sintió una oleada de autoconfianza crecer en su interior. Su pulso se aceleró cuando, de repente, la imagen de su suflé caído se entrelazó con el presente. Aquí estaba, creando algo nuevo, y esta vez lo sentía en cada movimiento. Pero la presión también era un recordatorio de que no todo lo que se construye es perfecto. Podían surgir errores nuevamente. Cuando el reloj marcó el final de la hora, Miguel se detuvo, sentía su corazón palpitante, ansioso. Mientras presentaba su plato, cada elemento estaba meticulosamente dispuesto, los colores vibrantes eran un reflejo de su alma. Fernando lo miró fijamente, su expresión imperturbable. Fue como si toda la atención del mundo cayera sobre Miguel. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente Fernando, su tono era una mezcla de curiosidad y desafío. Miguel, con la voz entrecortada, explicó cada componente de su plato. Se percató de que las palabras fluían, como si su mente abrazara una verdad que había estado presente todo el tiempo. Así, compartió su historia, sabores de amor, risas y pérdidas, un relato personal que deseaba que se sintiera en cada bocado. Fernando tomó un trozo. La tensión en el aire era palpable. Miguel observaba con ansiedad mientras el chef saboreaba lentamente. Al terminar, la mirada de Fernando era intensa, y Miguel sintió un nudo en la garganta. La aprobación del chef era crucial, no solo para su desarrollo como cocinero, sino para su crecimiento personal. Finalmente, Fernando rompió el silencio. Esto tiene algo más, una historia que va más allá del plato. Pero hay que trabajar en la técnica. Todavía no es suficiente. Miguel sintió cómo la desilusión se mezclaba con la perseverancia. Ese camino hacia la perfección prometía ser largo y lleno de obstáculos, pero había encontrado algo más valioso que un simple reconocimiento, había capturado su esencia en la cocina. A medida que los días seguían pasando bajo la guía exigente de Fernando, Miguel se despojó de su inseguridad. Cada vez que fallaba, su verdad emergía más fuerte, y cada vez que lograba un éxito, una chispa de confianza se encendía dentro de él. Sin embargo, el próximo desafío estaba ya al acecho, y Miguel lo sabía. La competencia se acercaba, y en ella no solo se trataba de demostrar técnica. Su historia, el reflejo de su identidad, debía ser la auténtica protagonista. Pero, ¿ese lleno significado personal sería suficiente para sobresalir? Miguel se encontraba en la cuerda floja, y el siguiente paso podría ser el que defina toda su trayectoria. La pregunta flotaba en el aire como un eco: ¿sería capaz de arriesgarlo todo y enfrentar no solo el nivel técnico, sino el reto de sostener su identidad ante los demás? La respuesta, como siempre, se encontraría en la cocina. Miguel se despertó esa mañana con un reto latente en su interior.
No era solo otra jornada en la cocina, sentía que cada movimiento debía prepararlo para la competencia que se avecinaba. El eco de las palabras de Fernando resonaba en su mente: la técnica es importante, pero la historia es la que dejará huella. Con ese mantra, se armó de valor y se trasladó a la cocina, listo para dar lo mejor de sí. En el camino hacia la tanda de prácticas, tomó un desvío hacia la despensa. Cada estante rebosaba potencial, su mente vibraba al considerar las posibilidades de cada ingrediente. Sin embargo, frente a tantas opciones, una tentación inconfundible lo desvió hacia un pequeño frasco de azúcar moreno. Su subconsciente le hizo recordar momentos de su infancia, el dulce sabor de la natilla que su madre preparaba para celebrar cada cumpleaños. De repente, Miguel se sintió empujado a recrear ese recuerdo. A partir de la esencia que había marcado tantas celebraciones en su hogar, comenzó a concebir un nuevo plato. Quiero que la gente sonría con cada bocado, pensó, sintiendo que esa era la verdadera misión de un cocinero. Osciló entre sabores y texturas mientras su mente trazaba la ruta de su historia. Pero la presión interna crecía al considerar que su próxima creación no sería solo un plato, sería una amalgama de emociones, un intento de conectar con el jurado profundamente. Fernando apareció en la cocina y, sin preámbulos, le indicó que usara un kit de herramientas que podría estar al alcance. Es el momento de que pruebes algo que jamás has hecho, dijo, mientras Miguel tragaba saliva. En sus manos tenía utensilios que nunca había usado antes, y la simple idea de experimentar le otorgó tanto miedo como emoción. Miguel, ante la exigencia de la preparación, empezó a dudar de sí mismo. Pero hasta la ansiedad se tornó en determinación. Se recordó que cada habilidad adquirida se había construido a partir de los fracasos, que cada error era una pizca de experiencia. Con claridad, comenzó a mezclar ingredientes que dejaban un rastro de dulzura en el aire. La crema de leche se batía en un remolino de volutas de vapor, el azúcar moreno se integraba, creando un sabor parecido a una tarde de verano. A medida que avanzaba, su mente lo guiaba hacia el pasado y sentía la necesidad de abordar sus miedos, el rechazo, la duda a ser suficiente. Sin embargo, en cada batido, en cada pizca de sal que se sumaba, se reafirmaba ese deseo de compartir un fragmento de su historia. La cocina no solo era un lugar físico, era su taller de sueños, el espacio donde podía explorar no solo el paladar de los demás, sino el suyo. Con su plato tomando forma, Miguel se detuvo un momento. Quería que su plato no solo fuera un recuerdo dulce, sino una invitación a la nostalgia para todos, la luz de su infancia, una conexión de generaciones. Sin embargo, la certeza de que también podría fallar lo asedió. Fernando rompió el silencio a su lado, observando. Tienes una visión clara, pero veo que también lo temes. ¿Qué te detiene? Miguel se detuvo en el instante. Necesitaba confrontar su propia incertidumbre. El miedo a defraudarme a mí mismo, confesó, su voz casi un susurro. El chef asintió. No te limites. Enfrentar este miedo puede llevarte a elevarte. Recuerda que una gran creación necesita de vulnerabilidad. A veces, ahí fuera, un golpe puede ser el mejor maestro. La sinceridad de Fernando le dio una nueva perspectiva. Miguel se sintió empoderado, capaz de arriesgar todo lo aprendido. La idea de fallar se transformó en un impulso motivador. En ese instante, su enfoque cambió, no solo buscaba hacer crecer su técnica, sino transmitir su esencia con fervor. El reloj seguía su marcha, y con cada minuto que pasaba, iba acercándose a su prueba final. Sin embargo, a pesar de su decisión, las dudas comenzaron a maullarle. ¿Estaría su nuevo plato a la altura de las expectativas de la competencia, o quedaría inédito ante el jurado? La presión lo llevó a interrogarse una vez más sobre el significado de la autenticidad. La verdadera pregunta sería si estaba preparado para mostrar su historia al mundo, sin pretensiones, desprovisto de máscaras. Miguel estaba a punto de lanzarse al abismo de la creatividad y la vulnerabilidad. Pero, ¿realmente estaba listo para enfrentar no solo un jurado, sino su verdadero yo? Miguel se preparó para hacer un paso adelante, su corazón latía fuerte mientras presionaba sus dedos sobre la mesa de trabajo. Aún así, la incertidumbre persistía, como un eco incesante que no dejaba de repiquetear en su mente. Había tomado la decisión de plasmar un pedazo de su pasado en su próximo plato,
pero la pregunta fundamental se cernía sobre él: ¿podría realmente transmitir ese sentimiento al jurado? En su mente, se proyectaban imágenes de cada vez que había sido juzgado, no solo por su técnica, sino por su historia. Los fracasos y los éxitos se entrelazaban en su memoria. Enfocándose, comenzó a reunir los ingredientes que evocaban su infancia. Se preguntó si había demasiada carga emocional en esta creación. La idea de incluir el azúcar moreno como símbolo del cariño de su madre lo llenó de nostalgia, pero también de miedo. ¿Sería suficiente para crear un impacto? En un entorno donde la presión era máxima, su autoevaluación se tornaba un monstruo que crecía. Decidió, entonces, hacer una pausa. Cerró los ojos y respiró profundamente. Era el momento de canalizar sus emociones en lugar de permitir que lo dominaran. No podía dejar que el temor lo paralizara. Aunque había utilizado el azúcar moreno en la natilla, sabía que esta vez debía transformarse, la receta debía ser reinventada, pero anclada en un amor familiar que siempre había estado presente. La cocina no era solo un medio de supervivencia, era arte, y él era el artista. Su mente comenzó a conjugar sabores y texturas. Lo esencial era recordar la esencia de aquellos momentos festivos. Mientras miraba el frasco de azúcar, lo veía como un contenedor de dulzura, sí, pero también como un símbolo de recordar a quienes habían creído en él desde el inicio. Miguel se dispuso a encontrar su voz dentro de lo que estaba por crear, tomó los utensilios, y a medida que se movía, una chispa de confianza comenzó a crecer en su interior. Era hora de asumir su vulnerabilidad. Como había dicho Fernando, una gran creación necesita de vulnerabilidad. Sin duda, había que sacar a la luz su historia, pero esto también implicaba exponerse al juicio. Era un dilema que aterrorizaba y al mismo tiempo revivía su pasión. Sin embargo, la tensión en el aire se hizo palpable. Miguel sintió que se aproximaba a un punto de quiebre. Mientras batía la crema de leche, su mente divagó en la posibilidad de que el jurado pudiera encontrar su creación vacía, como una cáscara sin sabor. Entonces, recordó las noches cuando su madre lo reconfortaba tras un día difícil, haciéndole natillas. Esa era la conexión que deseaba materializar en su plato. Con cada giro de la batidora, la mezcla se volvía más espesa, como si absorbiera cada fragmento de su historia, cada duda, cada anhelo. Miguel se dio cuenta de que no se trataba solo de elaborar un plato, se trataba de elevar una memoria, de presentar su vida en forma de gastronomía. Aquellos momentos compartidos que lo habían forjado estaban ahora llevando forma. Al continuar, comprendió que lo único que debía hacer era ser auténtico. Las expectativas que lo asediaban se desvanecieron en el instante en que decidió que, simplemente, tenía que ser él mismo. El propósito que lo guiaba era más valioso que cualquier premio. Quiero que la gente sonría con cada bocado, se repitió una y otra vez, infundiéndose de determinación. De repente, sintió que el tiempo se detuvo. Una sensación de claridad envolvió su mente, y se dio cuenta de que había llegado el momento de mostrar su verdadero yo. Con el platillo casi finalizado, una nueva ola de ansiedad se apoderó de él. ¿El jurado entendería su intención? ¿Podría realmente tocar sus corazones con su creación? Mientras se disponía a presentar su obra, una sombra en la puerta lo sorprendió. Era Fernando, con una mirada de aprobación que lo llenó de calidez. El chef se acercó y le dijo casi en un susurro: «Te veo preparado. Lucha por lo que crees, sin importar el resultado». Instintivamente, Miguel supo que este era su momento. Sin embargo, el eco de sus inseguridades reverberaba nuevamente en su mente, esta vez más fuerte. ¿Realmente había convertido su historia en sabor? Pero en lugar de dudar, se dirigió a la mesa, preparado para enfrentar su creación y la inevitable crítica. La competencia estaba a punto de comenzar. Después de todo, lo que vendría no solo definiría su camino, sino que de alguna manera, también descubría el verdadero sentido de su ambición y creatividad. Miguel estaba a un paso de cambiar su historia, pero había una incógnita que seguía en el aire: ¿tendría el valor para ser completamente vulnerable ante el jurado? Miguel se encontraba frente al estrado de la competencia. Su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el compás de una sinfonía de nervios y esperanzas. El jurado observaba. Su mente recordaba la caravana de momentos que lo habían llevado hasta aquí,
las risas en la cocina de su madre, las palabras de aliento de Fernando, la incertidumbre que alguna vez lo había paralizado. Pero hoy, todo eso se transformaba en su fortaleza. Al presentar su plato, el dulce que evocaba la calidez de su hogar, Miguel sintió que su voz crecía con cada palabra. La historia detrás de su creación no era solo un relato de momentos felices, también era un testimonio de su lucha, de la transformación de su miedo en impulso. A medida que describía cada ingrediente, había un brillo en sus ojos que habla de su pasión, de un deseo de conectar con los demás más allá de lo culinario. El jurado comenzó a degustar su platillo. Miguel observaba cada reacción, cada expresión en sus rostros. A medida que el primer bocado cruzaba sus labios, una mezcla de esperanza y ansiedad lo invadía. ¿Lo habrían entendido? ¿Habría logrado transmitir lo que significaba para él? La respuesta llegaría en forma de silencio, pero su interior bullía como un volcán a punto de entrar en erupción. Fernando, en la esquina, lo miraba con una intensidad que hacía eco de sus propias inseguridades. Pero en lugar de dejar que eso lo desanimara, Miguel recordó sus palabras: sé auténtico. Esa autenticidad era la que había fraguado toda su travesía, y era momento de aferrarse a ella. Finalmente, el jurado lo miró. Uno a uno, sus ojos brillaban, evidenciando una conexión más profunda. Miguel, este platillo cuenta una historia. No es solo una combinación de sabores, es un viaje sensorial, dijo uno de los jueces, con una sonrisa que iluminó la habitación. El resto asintió, y aunque sus palabras lo llenaban, había una crítica inminente que sabía tendría que escuchar. Sin embargo, la técnica necesita pulirse. Puedes mejorar, y esperamos ver más de ti, continuó el juez. Pero esta vez, lejos de sumergirse en la autocrítica, Miguel sintió que el resurgimiento de la confianza y la aceptación brotó en él. Comprendía que cada crítica era una oportunidad, y esta no era una final, sino un peldaño en su camino hacia la excelencia. Las palabras resonaban en su mente mientras salía del auditorio. Había entregado un fragmento de su alma, y de ese acto puro, había extraído una fuerza renovadora. Miguel comprendió que había conquistado algo más grande que una simple victoria, había demostrado ser capaz de asumir desafíos, de enfrentarse a sí mismo y de abrazar su auténtica identidad. Su dulce, que había sido su estandarte, lo había llevado a superar sus límites y conectar con quienes compartían su pasión. Días después, en la cocina de Fernando, Miguel había comenzado a trabajar en los detalles que saboreaba a la luz de las críticas. Aquellos ajustes eran vitales, cada técnica mejorada era un ladrillo en su edificación hacia el futuro. Con una certeza que jamás había sentido, entendió que su viaje apenas comenzaba, que cada plato era una conexión con sus raíces, una declaración de la evolución que había experimentado. Miguel no se mediría solo por la técnica, sino por la historia que cada uno de sus platillos contaba. Mientras experimentaba nuevas recetas, aquellos momentos con su madre se convirtieron en el trasfondo de sus experimentos. La labor en la cocina no era agotadora, era un espacio de amor y de recuerdos, un lazo con su infancia que jamás podría romperse. Había transformado su vida y su carrera para que cada bocado que ofreciera contara la historia que lo había moldeado. A través de su dedicación, Miguel comenzó a abrir puertas, y la confianza se esparció como un dulce aroma en el aire. Poco a poco, su nombre empezó a ser reconocido. Esto no significaba que había llegado al final, era solo el inicio de una travesía más amplia. La competencia le había mostrado que el futuro traía consigo la promesa de crecimiento, la oportunidad de seguir aprendiendo. En una ceremonia de premiación local unos meses después, Miguel fue galardonado como el chef emergente del año en su provincia. Subió al estrado y, en lugar de hablar sobre la técnica, optó por compartir su historia, la esencia de lo que había vivido. Sabía que su historia resonaría con muchos, y el reconocimiento no sería solo una medalla, sería la validación de todo lo que había luchado y logrado. Con su corazón rebosante de agradecimiento, se dio cuenta de que en el viaje de la vida siempre habría nuevos desafíos. Su transformación había comenzado con un dulce, pero el verdadero sabor de su éxito sería su autenticidad, contar la historia de su vida en cada bocado que ofreciera al mundo. Miguel, el niño del carrito de dulces, se había convertido en un chef que no solo cocina, que crea arte y comunidad a través de la gastronomía. Ahora, más que nunca, era el momento de mostrarse al mundo,
Un recordatorio de que a veces, un simple dulce puede cambiar el destino de un individuo. Necesitan suscribirse ahora para seguir siendo parte de historias así de poderosas. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal, dejándonos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten aquí abajo sus reacciones y teorías sobre el emocionante final que experimentaron. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo un sueño se convierte en realidad.